Hola, ¿qué tal? Les saluda su licenciada Estefanía Calderón en la materia de Ciencias Naturales para noveno año de Educación General Básica en la materia de Ciencias Naturales. Hoy hablaremos sobre la selección natural en los pinzones de Darwin. Bien, así comenzaremos conociendo un poco de la biografía de Charles Darwin. Charles Darwin, con base en observaciones realizadas durante un viaje de 5 años a bordo del Beagle, en el que recorrió diferentes lugares del mundo, entre ellos las Islas Galápagos, publicó sus conclusiones sobre la teoría de la evolución en el libro titulado Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. A su vez, la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Bien, así Charles Darwin dio inicio a la selección natural en acción. Las observaciones de Darwin acerca de la distribución de la diversidad de organismos en las diferentes regiones que visitó le permitieron configurar su teoría. Uno de estos lugares fueron las Islas Galápagos, en Ecuador, consideradas un laboratorio viviente en donde se puede observar el proceso de evolución en acción. Al ser un grupo de islas volcánicas que nunca han estado conectadas al continente, mucha de su flora y fauna ha evolucionado, asimismo, a partir de pocos colonizadores. ¿Cómo actúa la selección natural en los pinzones de Darwin? Hace algunos millones de años, una especie de pinzones migró hacia estas islas desde Centroamérica. Probablemente se cree que es proveniente de la isla de Cocos, en Costa Rica. A partir de este grupo de migrantes que se presume tenían hábitos terrestres y los mismos se alimentaban de semillas, varios procesos de selección natural permitieron el desarrollo de 3 especies de pinzones que se han adaptado a las características y recursos de las diferentes islas. Una adaptación particular está dada por las diferencias en las dietas de cada especie. Entre ellas tenemos las semillas, insectos, frutas, flores, hojas e incluso sangre, lo que determina diferencias en la forma de sus picos para su alimentación. Es así que actualmente existen 3 especies terrestres que se alimentan de semillas, pero difieren en el tamaño de sus picos. Una especie arborícola que se alimenta de semillas y 7 especies arborícolas que se alimentan de insectos, pero varían en el tamaño u morfología de su pico y en sus comportamientos. Peter y Rosemary Grants. Lo interesante es que existe evidencia de que este proceso evolutivo no ha terminado. Estos científicos estudian los pinzones de Galápagos desde hace más de 20 años y sus resultados demuestran que la morfología de los picos de los pinzones, en particular de los pinzones terrestres grandes, medianos y pequeños, varían en su respuesta o cambios ambientales. Estos pueden ser como el clima, la precipitación, la disponibilidad del recurso o a su vez las semillas. Estos estudios tienen un enorme valor, no solo para la ciencia, sino también para la conservación de estas especies, únicas en el mundo. Las Islas Galápagos son consideradas un laboratorio natural. Como podemos ver, tenemos un árbol evolutivo de los pinzones.
El pico de los pinzones de Galápagos varía de acuerdo con su alimentación, semillas, cactus e insectos. Las adaptaciones son la clave de la supervivencia. Es así que el mecanismo de selección natural implica que las especies deben adaptarse a las variaciones en el ambiente para poder sobrevivir. Estas pueden ser de dos tipos: en la forma de sus cuerpos o a su vez en el comportamiento que estos desarrollen. Un ejemplo de una adaptación en nuestro Ecuador puede ser al observar las llamas y alpacas de los páramos, ya que para vivir en las alturas han desarrollado músculos cardíacos más grandes, es decir, que su corazón es más grande, para poder bombear más sangre y garantizar que todas las células reciban su adecuada dosis de oxígeno. En cambio, una adaptación en el comportamiento se podría observar en los pulpos, que al sentirse amenazados expulsan tinta para crear una nube oscura en el agua y poder huir. Esto ha sido todo por este día y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.